Buenos días, señorías. Esta labor de propaganda que hace usted todos los días que viene a la comisión empieza a estar un poco en contra de mi natural simpatía hacia usted. En primer lugar, quiero destacar el recuerdo a todas las víctimas y el luto en el corazón por todas ellas. Las víctimas necesitan una respuesta de las instituciones y es deber de la Fiscalía General velar por las víctimas y que estén en el horizonte siempre. No es ninguna retórica, es una prioridad. Hay que investigar y hay que investigarlo todo, evidentemente. Esto decía la excelentísima señora fiscal general, la señora Delgado, en sus declaraciones al Mundo. Por lo tanto, vamos a investigar todo. Señor ministro, como no creo que pueda usted ser tan incompetente, debo creer que todos los fallos que comete los comete con propósito, consciente o inconscientemente. Usted, que es licenciado en filosofía, sabe que son de Séneca estas líneas, abro comillas. Aquel que se beneficia de un mal, ese es el que lo ha cometido. Fin de la cita. Pues bien, ya le dije hace 2 semanas, le dijimos desde Vox, que la consecuencia de su mala gestión era la creación de un clima de miedo. Y ese miedo, el abono necesario para mantener un estado de cuasi excepción, y este estado, a su vez, el terreno para transformar a España en un estado totalitario. No me podía imaginar que a ustedes les interesase mantener un estado de enfermedad continuo, un temor de baja intensidad. Porque, mire, señor ministro, la tasa de incremento de la primera semana de mayo y esta es idéntica, 0,51, 0,53. Para ello, resultaba instrumental que no se impusiesen el uso de mascarillas o que no se realizasen test masivos o que no supieran cuáles son los focos de contagio o que no hayan sabido ustedes calcular todavía el índice R0. Mire la página del Instituto Koch. O que la llamada desescalada fuese una chapuza. Ahora han sacado un documento que intenta arreglarlo y ya le diré a usted cómo lo dice. La ignorancia manifiesta de sus asesores contribuye a ese objetivo final. Yo no le digo que usted lo haga a propósito, señor ministro, sino que a usted y a su gobierno les beneficia. El resto lo pone Séneca, no yo. Cuando pareciera que no se podían equivocar más, van ustedes y hacen una orden ministerial por la que cualquier persona, incluso españoles, que llegue a España del extranjero deberá ponerse en cuarentena durante 14 días. El Gobierno está condenando a España, que vive en gran parte del turismo. Levantan ustedes muros internos, ahora implantan un muro externo y es que siguen sin entender el concepto de fuera y dentro. Cuando Vox les instó a que cerrasen las fronteras al virus del Partido Comunista Chino, el problema estaba afuera. Como dejaron las puertas abiertas, ahora el virus campa por España. Reptante, sí, pero matando, sobre todo a ancianos, esos que cuida tanto el señor Iglesias, pero también a jóvenes. Dígaselo al astronauta ministro, por favor. Déjense de muros y abran España por dentro y por fuera. España no puede vivirse en el turismo. Alemania y otros países a los que le gusta España, sí. Por tanto, se impone una estrategia distinta y Vox tiene la propiedad. Pero antes de contársela, permítame señalarle por qué creo que sus procedimientos de actuación van a seguir alimentando la epidemia y, por lo tanto, sus objetivos inconscientes. En primer lugar, el señor Simón no tiene todavía claro el tema de las mascarillas, pero en septiembre de 2007, un Ministerio de Sanidad en manos socialistas emitió estas recomendaciones. En periodo de pandemia se recomienda el uso de mascarilla quirúrgica a todas las personas que se encuentren en centros asistenciales, especialmente salas de espera, los trabajadores, patatín, patatán. Anexo 13, página 12. Ustedes no han aplicado esto. Las podían haber aplicado estas guías y aún estamos a tiempo de aplicarlas. Las mascarillas deben ser obligatorias si queremos salir en libertad. En segundo lugar, el pasado 7 le hice una crítica inicial al documento de estrategia de 6 de mayo. Han sacado una versión 12 de mayo. Fíjese usted de lo que dicen. Que PCR
en todo el documento significa PCR u otra cosa, u otro test. ¿Y qué otro test? ¿Cómo se puede ser preciso? Aquí hay que ser preciso como en las leyes. La medicina es una ciencia de precisión. Por lo tanto, se equivocan y le voy a señalar cómo lo pueden corregir. La PCR debe ser la prueba estándar, los test serológicos complementarios, pruebas a todos los profesionales sanitarios esenciales. A los casos sospechosos se le debe hacer PCR y no otros test. Todos los casos deben ser comunicados al CIBIES. Llevan ustedes 2 meses y medio y todavía no lo consiguen. Las altas laborales, señor ministro, de todos deben ser con PCR negativa. Y se debe hacer PCR a todos los contactos estrechos. Solamente así podremos acabar con el virus. Si no toman estas medidas, nos llegará el otoño y estaremos aún contando muertos. Por supuesto que ustedes seguirán contándolo mal. Menos mal que está el Momo Europeo y los Tribunales Superiores de Justicia. De nada servirá aducir que pueden ser debido a un accidente de tráfico enorme, como dijo el señor Simón. Pero qué vergüenza, qué escarnio para los fallecidos, qué insulto a la inteligencia, por Dios. La estrategia de Vox es la que hemos bautizado como PDA. Pruebas masivas, detección de casos y aislamiento inteligente no indiscriminado. Y esto requiere que el sistema público, tanto asistencial como científico, se ponga a trabajar, señorías, señor ministro, con el sector privado y que se provea de test a toda la población para que España se libre de la COVID. Hay que crear entornos libres de COVID, particularmente en los sitios mejor preparados para ello. Por ejemplo, Canarias, estableciendo el sistema de la tarjeta H+ Track Card. Por ejemplo, se debe exigir a los turistas una PCR, un certificado de PCR 24 horas antes, implementando un certificado digital, hacer cribado en las fronteras y seguimiento posterior, mínima molestia, máxima seguridad y solo así salvaremos la industria del turismo. No hay que convivir con el virus, señor ministro. Hay que erradicarlo. Pero para ello, la fase de desescalada, señorías, señor ministro, no debe ser fruto de negociaciones políticas. Debe ser basado en datos objetivos. En el documento del 12 de mayo he de reconocer que lo han mejorado un poquito. Pero como si siguen con la obsesión de no hacer PCRs, lo estropean ustedes. Algún día, señor ministro, no dirá usted lo que ha dicho en esta casa, que el responsable de todo es usted, pero usted algún día, ya le digo, descargará la responsabilidad en sus asesores. ¿Quiénes son sus asesores? Lo sabemos perfectamente. El señor Simón, por ejemplo, que no tiene la especialidad de Medicina Preventiva de Salud Pública, que no ha hecho el MIR, que no sabemos y no tenemos constancia de que tenga tesis doctoral. Ya nos lo dirá cuando le convoquemos, para saber cómo le llamamos. Otra persona muy importante, la respeto mucho, la doctora Aparicia, desaparecida desde que tuvo la iniciativa de recomendar que no se hiciese el Congreso Evangélico. Una recomendación que ustedes no se atrevieron a dar porque tenían los datos. Tenían los datos, señor ministro. Nosotros tenemos los datos y tenemos esas tablas. Léalo de todas formas, hoy sale en OK Diario. La segunda capa de asesores son estos voluntarios, de los cuales sabemos sus nombres porque aparecieron informes técnicos. Y hay que agradecerlo. Pero ustedes han quitado esos informes técnicos de la web. Y yo tengo que agradecer a estos señores que hayan trabajado con ustedes. Pero una cosa muy importante. Donde no aparece ningún nombre, señor ministro, es en los documentos que pudieran haber servido para mitigar y paliar la epidemia. ¿Qué tal? Me está escuchando, ¿verdad? ¿O está leyendo el teléfono? No, bien, es para simplemente por... Entonces, este grupo de voluntarios valientes, señor ministro, han puesto su nombre, pero los otros no. Los otros no han puesto en los procedimientos que merecerán en algún futuro un reproche penal. Bien,
no hay. Esto es un conjunto de procedimientos anónimos. Han sido el instrumento de todas las equivocaciones en política de salud pública y estas han sido lo que han roto las escotillas de la sanidad pública. ¿Quién es el responsable de este naufragio, señor ministro? Pues usted, el capitán, y su piloto, el señor Simón, y luego la tripulación fantasma. Y el barco no se ha ido del todo a pique porque los médicos, las enfermeras, las auxiliares, los celadores han taponado las vías de agua con mascarillas defectuosas, con batas improvisadas, sin test, arriesgando su vida todos los días. Así que nada de alegría, señor ministro. Arrepentimiento. Desde Vox les decimos que ustedes han sido y siguen siendo un peligro para la salud pública. Lo siguen siendo, señor ministro. Y, por lo tanto, para la sanidad pública que dicen ustedes que tanto defienden. No es verdad. Y les decimos que nunca más se atrevan a decir que ustedes defienden la sanidad pública, a menos de que reconozcan sus errores, los corrijan, se arrepientan y la verdad es que ustedes se tienen que ir a casa esperando el juicio. Termino ya, señor ministro. Esperando el juicio con el que les advierte, quizás inconscientemente, la señora Delgado. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señor ministro.